Jesús. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Es un hermoso privilegio el cual el Señor nos concede en esta hora de estar todos reunidos en la casa del Señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están en medio nuestro. Nos alegra el verles. Les decimos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues venimos a este lugar a adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como se nos es llamado, estimados hermanos. Y estamos aquí presentes y damos gracias a Dios por ese hermoso privilegio. Agradezco a nuestro hermano Alfredo el privilegio que me concede de ser mi persona quien pueda tomar este tiempo de la predicación. Somos medios tartamudos, hermanos, pero el Señor nos da palabras, estimados hermanos. Sin más preámbulo, vengamos a la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Mandamos un saludo a los hermanos que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Nuestro hermano Jonathan, que está allá en El Salvador, le mandamos muchas saludos en el nombre de Jesús. A toda su familia, esperando que el Señor los guarde y los bendiga donde ellos anden. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo. Muchas veces mencionamos al Espíritu Santo, hablamos de Él, pero pocas veces logramos entenderlo. Muchas veces podemos hablar sobre Él o escuchar sobre el Espíritu Santo, pero pocas veces logramos a conocerlo. Jesús les dijo a los apóstoles que recibirían el Espíritu Santo. Hasta este punto, los apóstoles aún no conocían al Espíritu Santo. Hasta no habían experimentado el poder del Espíritu Santo. No habían sentido el sentir del Espíritu Santo, la virtud del Espíritu Santo. Y el Señor Jesús les dije, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Jesucristo les dijo estas palabras porque sabían que iban a atravesar momentos difíciles, porque sabían que iban a haber dificultades, porque sabían que iban a atravesar caminos estrechos. Pero Él les dejó una hermosa palabra: me voy, pero no os dejo huérfanos. Les dejo al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos consuela. El que nos da el poder para vivir agradablemente para Dios. En primer lugar, el Espíritu Santo es un ser divino. Y es un ser que habita en cada uno de nosotros. Cuando nosotros no habíamos venido a Cristo, operaban espíritus de inmundicia en nuestros cuerpos, espíritus de maldad. Nuestra mente era continua al mal, porque no había un ser divino que transformara nuestras vidas y transformara nuestras mentes. Este ser divino de que tanto a veces escuchamos del Espíritu Santo, es un ser maravilloso que se refleja en nuestras vidas, que si nosotros queremos, lo podemos dejar sentir en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo nos revela. El Espíritu Santo nos advierte. Este ser divino tan maravilloso que Jehová Dios ha dado al pueblo para que por medio de Él podamos sintar su presencia gloriosa. El Espíritu Santo es un ser divino.
Sí, es verdad. Y es la tercera persona de la Trinidad de Dios. El Dios Padre y el Espíritu Santo. Dice Pablo hablando a los Corintios, a su primera carta, capítulo 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo, ese ser divino, mora en mi persona y en usted. Y cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos la promesa del Señor. Y el Espíritu Santo nos transforma. Hay un cambio en nuestras vidas. El Espíritu Santo es suficiente para nuestras vidas. Es por eso que el Señor dejó al Espíritu Santo, el Consolador, para que Él nos guíe. Y Él es suficiente. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17, nos habla que Él es suficiente. ¿Por qué? Porque el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hacer la voluntad de Dios es entender que las cosas de este mundo no son suficientes, como el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Aleluya. En segundo lugar, el Espíritu Santo es nuestro consolador. ¿Cuántas veces hemos pasado por momentos difíciles en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos pasado momentos muy atroces? A veces nos sentimos estrechos, pasamos problemas, hay heridas en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, e incluso en la iglesia. Hay lágrimas, hay llanto, hay dolor, hay angustias, pero el Espíritu Santo está presente para consolar nuestras vidas. Él escucha la oración de cada uno de nosotros. Él mira las lágrimas que tú has derramado llorando. Él te consuela, Él te alienta, Él te da vida, Él te fortalece. Amén. El Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia tenga el Espíritu Santo. ¿Verdad, hermano? Amén. Gloria a Dios. Y es necesario que la iglesia clame por el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. También, sí. Porque es nuestro consolador. ¿O quién va a consolarnos cuando estamos pasando momentos difíciles? ¿Quién va a entendernos? ¿Quién podrá escuchar lo que nosotros queremos decir? Muchas veces queremos desahogarnos con alguien, pero no podemos, porque hay cosas muy difíciles que las personas no entenderán. Pero el Espíritu Santo te escucha, Él te puede decir y te puede guiar cómo salir de ese problema. Amén, hermano. Bendito Jesús. Muchas veces hacemos a un lado el Espíritu Santo y no nos damos cuenta. ¿Cuántas iglesias hay que necesitan el Espíritu Santo? ¿Cuántos ministerios hay sin Espíritu? ¿Cuántas hermanos o hermanas andan sin Espíritu? Ese Espíritu Santo es el consolador. Es el que Jesucristo dejó para que Él nos guíe, para que Él nos consuele. Juan 14, 16 dice: yo rogaré al Padre Sí. y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bendito Jesús. Desde el día en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo lo selló y recibió la promesa. Y desde ese día el Espíritu Santo camina al par de usted. En el momento que nosotros nos bautizamos, recibimos al Espíritu Santo de lleno. Pero ¿cuántas personas tienen 40, 50 años en el Evangelio y nunca han sentido el Espíritu Santo? ¿Cuántas personas vienen a la iglesia? No se les sale ni un amén, hermano. No cantan, no testifican,
no tienen acciones de gracia, parecen huesos secos. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros venimos a Cristo en los primeros días, es un fuego, hermano, un amor, un gozo? Queremos ir al culto, queremos que todos los días haya culto para ir a la iglesia. Hacemos limpieza, somos los más obedientes. ¿Y ahora qué pasa? El Espíritu Santo nos consuela, hermanos. Hay momentos que nosotros estamos bajos, hay momentos que nos abruman. Pero si buscamos en oración, el Espíritu Santo nos va a consolar. No corra a contarle sus problemas a otra persona. No corra a delirarse con otra persona. Busque a Dios de rodillas y Él, el Espíritu Santo, es el que está escuchando y da aviso al Padre que es que tú estás angustiado y Él te va a dar la fuerza y la fortaleza. Porque es el consolador que tenemos en nuestras vidas. Es el consolador, es el que nos guía a toda verdad. Como tercer punto, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué Jesucristo dijo estas palabras? Porque vendrán muchos en mi nombre, dice. ¿Cuántas religiones, cuántas sectas religiosas se han levantado hoy en día? Y una persona sin el Espíritu Santo se deja llevar por cualquiera que le meta mentira. Pero cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, le buscamos, Él nos va a guiar a toda verdad. Pero ese es el problema muchas veces, que no sabemos discernir, que no buscamos al Espíritu Santo para que nos guíe. Ahí andamos buscando la aprobación del pastor, del ministro, de los hermanos. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y hoy en día parece ser que cuando el Espíritu Santo lo guía a la verdad, le molesta a la iglesia. Porque ha caído en un conformismo, en una decadencia espiritual, que el Espíritu Santo no está presente en las iglesias. Yo escucho decir que en los tiempos de antes se miraban milagros, que los jóvenes danzaban, que las ancianas danzaban, que los jóvenes se paraban cada uno aquí con sus salmos. Yo escucho decir que antes, cuando inició la obra, dicen, se miraban milagros, había espíritu, había revelación, y el Espíritu le revelaba quién estaba en pecado. Había profecía, don de lengua, sanaciones, milagros. Y ahora, ¿cómo es posible? ¿Acaso ha cambiado Dios, hermano? ¿Acaso en los tiempos de los 80, 70 Dios era otro? ¿Qué ha pasado ahora, iglesia? Porque antes hay historias de cómo la iglesia comenzó, de las bendiciones. Parece ser que la gente buscaba más a Dios. Parece ser que la gente tenía necesidad más de Dios, de sentir su presencia. Estaban más agradecidos. Querían estar cerca de Él. Había un derramamiento del Espíritu. Pero ahora, iglesia, vamos a la iglesia a fijarnos cómo andan los demás hermanos, a fijarnos cómo predica aquel. No, que yo predico mejor que él. A fijarnos cómo andan vestidos, cómo hablan, o a fijarse en lo que testifican para después andar diciendo, por mí lo dijo. ¿Qué pasa cuando todos estamos unánimes
voz de Dios. ¿Cuál es la diferencia de entre antes y hoy, pues? Porque es feo escuchar decir a un cristiano que antes se miraban milagros, que antes se sentía el poder de Dios, y ahora, pues, ¿acaso el Espíritu Santo se ha ido? ¿Acaso Dios ya se olvidó de su iglesia? Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. El orgullo, la soberbia, la altivez han entrado a las iglesias y ha hecho caer ministerios, iglesias enteras, por el orgullo. Dejando a un lado al Espíritu Santo, dejando a un lado el mandato de Dios, se han tomado ellos, se han posicionado, y el yo es el que refleja más. Y el Espíritu Santo habita donde hay paz, donde hay santidad. Ahí habita. Porque esos son los frutos del Espíritu. Pero pregúntese usted, ¿habitará el Espíritu Santo cuando en una iglesia hay contiendas? No. ¿Habitará el Espíritu Santo cuando en medio de los hermanos hay chismes, hay envidias, hay rencores, hay celos? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo ya no está en nuestras vidas? Es de asustarnos, hermanos. Es de hacernos esta pregunta, que si antes sentíamos el calor de estar en la iglesia, de servir a Dios constantemente, y que hoy no, algo está pasando. Hay que preocuparnos. Y estamos a tiempo. Aún estamos a tiempo, hermano, de buscar a Dios, de sentir su presencia y de no seguir blasfemando contra el Espíritu. Porque hoy da lástima un montón de cristianos que andan para arriba y para abajo, hermanos. Si uno les predica un mensaje de doctrina, ya lo quedan viendo mal aún. Si uno les menciona fornicación, ya parece ser que el pecado está a la vista, que no se le puede tocar. Tengamos cuidado. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y cuando tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, ningún mentiroso nos puede engañar. Cuando tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, cualquier palabra fatua que salga de la boca de nosotros se echa de ver. Pero cuando el Espíritu Santo no nos guía, puede venir un político fingiéndose ser cristiano y le creemos. Le aplaudimos. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Pedro, en una ocasión que fue enfrentado ante el concilio de Pilato por haber sanado a un hombre, dice la Biblia que se hizo una revuelta y que agarraron a Pedro por haber sanado a un hombre. Y Pedro dice que lleno del Espíritu Santo se paró y les dijo: esto no ha salido de mí, sino de aquel, de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, lo ha sanado. Porque en ningún otro en ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres a quien podamos ser salvos, dice, ¿verdad? Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, te da el valor para hablarle la verdad a cualquiera. Y hablarle la verdad no es ofenderle delante de la gente, es decirle la verdad a la persona. Porque hay un montón de mentirosos que andan con un espíritu falso, profetizando, engañando a las personas. Andan de iglesias en iglesias, porque no son guiados por el Espíritu, ni tampoco a la verdad. Bendito Dios. Pero nosotros clamamos al Espíritu para que nos guíe a toda verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de confusión, lleno de engaños, de tentaciones. Un mundo donde de decirle la verdad cualquiera se vuelve en contra. En un mundo donde
donde todo lo que parece pecado es normal. Hay que modernizarnos, dice. Nunca permitamos que el modernismo entre a la iglesia. Porque el diablo es astuto, hermanos. Y si no tenemos la guía del Espíritu Santo, después resulta en iglesias metiendo payasos para que los jóvenes, para que los niños se alegren. Haciendo equipos de fútbol para que los jóvenes no se vayan. ¿Usted cree que el Espíritu Santo nos guía a eso? Bendito el nombre del Señor. Porque muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Porque no tenemos al Espíritu que nos guía a la verdad. Y si de nuestra propia opinión tomamos decisiones sin antes consultar al Espíritu, fracasamos. Después venimos diciendo, ¿y por qué es que me pasan estas cosas a mí? ¿Qué será, Dios mío? El Espíritu Santo nos guía toda verdad. Él nos consuela, Él nos guía, Él nos recuerda toda palabra dicha por Jesús, dice la Biblia. El Espíritu Santo es el que guía tu vida. El Espíritu Santo es el que transforma la vida del cristiano. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, entendemos la deidad de Dios y sabemos escuchar la voz del Señor. Porque el Espíritu nos guía a la verdad. Y qué hermoso y qué maravilloso es cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Hay gozo en nuestras vidas, hay alabanza en vuestras bocas. Oímos la palabra atentamente del Señor. Con razón David hacía: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Porque el Espíritu Santo te llena de vida, te da paz, te da consuelo, amor. Él es el que nos protege, Él es el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo, Él nos ayuda a entender. Él nos muestra la gracia de Dios plenamente. El Espíritu Santo nos advierte y nos habla al corazón. Porque Él nos guía a toda verdad. ¿O no le ha pasado a usted que algunas veces está haciendo algo y cuando de repente siente que eso que está haciendo no está bien? El Espíritu Santo que le está hablando. Lo redarguye. A veces nosotros hacemos cosas y nos sentimos arrepentidos sin que nadie nos eche de ver. Es el Espíritu Santo. Porque Él nos guía a toda verdad. Y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y si usted no quiere alabar a Dios, dice la Biblia que el Espíritu Santo clama por nosotros. ¿Hasta dónde cree que llega el Espíritu Santo de buena gente? Intercede por nosotros. Abba Padre, dice que clama el Espíritu Santo por nosotros. Intercede. Pero cuando no hay Espíritu, no hay gozo. Viene al culto, no dicen amén, ofrenda, no se saluda con los hermanos, se va. No tiene amor para nadie, no tiene paz con nadie, en todo el mundo anda pleitado. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, no tenemos frutos. Cuando no hay Espíritu Santo es cuando más abunda el pecado. ¿Es verdad? Amén. Cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo es cuando más abunda el chisme. Es cuando más problemas hay en las iglesias. Es cuando más el diablo toma ventaja de las iglesias. Cuando no hay revelación del Espíritu Santo es cuando el diablo más zarandea la iglesia. Bendito Dios. El Espíritu Santo es un ser real, hermano. El Espíritu Santo no es broma, no es mentira, no es porque la Biblia lo dice, es porque muchas veces hemos tenido experiencias con Dios y por parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace llorar. El Espíritu Santo nos hace gemir, nos hace hablar palabras que nosotros no teníamos predicha decirlas. El Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos da valor. El Espíritu Santo es un ser muy importante en nuestras vidas.
El Espíritu Santo es el que redarguye la iglesia, es el que consuela, es el que transforma, es el que sostiene la vida del creyente. Pero ¿cuántas veces nosotros nos alejamos de Él? ¿Cuántas veces lo contristamos? ¿Cuántas veces hemos blasfemado contra Él? Cayendo en nuestra mente en una duda. Como cuarto punto, el Espíritu Santo transforma nuestras vidas. Porque cuando nosotros, antes de recibir a Cristo, hacíamos cosas inmundas, hermano. ¿Y quién era bueno antes de venir a Cristo? Antes de recibir a Cristo, operaban otros espíritus en nuestro cuerpo. Teníamos pensamientos malos, pues. Éramos malos. Pero el momento que cuando recibimos a Cristo y lo aceptamos como nuestro único salvador de nuestra alma y confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y nos transforma. Por eso Pablo siempre hablaba a los corintios, despojados pues del viejo hombre. Me corrige ahí si no a los corintios. Porque Pablo veía que decían ser cristianos, pero tenían las mismas maramañas del mundo. Y hoy en día pasa lo mismo. Que decimos que somos cristianos y que hemos recibido al Señor, pero seguimos siendo los mismos léperos. Seguimos siendo los mismos transeros. Engañando, mintiendo. Parece ser que solo recibimos al Señor de boca, pues, solo por callarle la boca al predicador que le estaba haciendo llamamiento. Pero cuando el Espíritu Santo de verdad entra en tu vida y tú confiesas con todo tu corazón, Él te transforma. Si antes eras malcriado, ahora ya no. Te da pena decir malas palabras. Si antes eras mañoso, ya no. Si antes eras borracho, ahora ya no, porque el Espíritu Santo transforma. Y cuando el Espíritu Santo transforma tu vida, hasta el impío lo echa de ver. Hasta el mundano echa de ver. Entonces, quien hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Quien transforma nuestras vidas es el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Cuáles son esos frutos cuando usted ya es transformado? El libro de los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor. El amor, algo simple, posiblemente, pero el amor es importante en la iglesia, hermanos. Y una iglesia sin amor es que todavía no tiene frutos del Espíritu. No le ha amanecido. Si dice que somos cristianos y odiamos a los hermanos, debe andarse engañando a usted mismo, hombre. El amor tiene que ser un amor sincero, un amor transparente, sin engaños y sin falsedades. Es un amor sin fingimiento, un amor sin esperar nada a cambio. Debe haber amor entre nosotros si hemos renacido, si hemos recibido el Espíritu Santo. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y esos son los frutos que todo creyente debe de tener cuando es transformado y cuando recibe el Espíritu Santo. Debe haber amor entre la iglesia. Debe haber amor entre los hermanos. ¿En qué conoceréis que seréis mis discípulos? Dice, en que se amen los unos a los otros. Y Jesucristo les dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque en la ley fue escrito: ojo por ojo, dice, y diente por diente. Pero ¿qué dijo Cristo? Mas yo digo, dice, que si te pegaren en la mejilla, que pongas la otra. Que si tu adversario te obliga a ir una milla con él, ve dos.
¿Qué dijo? Que tengamos paciencia. Que soportemos los unos a los otros. Sí. Ese es el amor. Pero cuando no hay amor en las iglesias, ay, hermano, una rivalidad tremenda en los ministerios, papá. Una rivalidad en el pueblo, porque no se aman, Sí. diciendo que, ay, hermanos, cuántos los quiero yo, pero por de espaldas habla de él. Es verdad. Cuánta hipocresía hay hoy en la iglesia. Ya no vamos a volver a predicar aquí, man. El amor es uno de los frutos del Espíritu. Y si en ti no hay amor, tú no tienes al Espíritu Santo. Si tú no amas a los hermanos, no hay Espíritu Santo en ti. Deje de mentir, hombre. El segundo, paz. Otro fruto importante del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que sin paz y sin santidad, nadie. Y nadie, hermano. Por muy bueno que ofrende usted, por muy bonito que sea, por muy bonito que predique, que cante, si no tiene paz. La paz. Imagínense cuán importante es la paz. Muy importante, sí es. Debemos de estar en paz nosotros, hermano. Hermano. Debemos de estar en paz los unos con los otros. Sí. Porque cuando se habla de paz, piensa que es con el enemigo. Si nosotros somos cristianos, no tenemos enemigos. No hay. El único enemigo es el diablo, pues. No tenemos enemigos. Pero aún así en las iglesias hay enemigos, fíjense. Y cuando no está el Espíritu Santo, la paz se destruye. Empiezan los pleitos. Empiezan todos, hermanos. Y hoy da vergüenza ver un montón de cristianos allá en los juzgados, esperando que un impío los corrija porque el Espíritu Santo no les ha redarguido a ellos. ¿Usted cree que no da vergüenza eso? Discúlpeme, hermano. ¿Cómo es posible que un impío que sepa de leyes quiera poner orden a ustedes que han conocido la verdad? Es una vergüenza. Una gran afrenta. ¿Cómo ganaremos almas así? Recuperamos el evangelio, hermano. Sí. ¿Cómo? Así es, hermano. Contristamos al Espíritu. Ponemos en vergüenza el evangelio. Nadie se acerca así. Y lo primero que dicen, yo para ser como eso mejor no voy. ¿Verdad? Y nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Puede ser el más tartamudo, pero si su testimonio es limpio, bendito Dios por eso. Porque no tiene de qué ser juzgado. Pero la paz se está perdiendo en las iglesias. La paz se está perdiendo. Hay rivalidades entre los ministros. Hay rivalidades entre ministerios. Hay rivalidades entre concilios. No, que este es mejor. No, que este otro. Mejor es Cristo. Y cuando se encuentran empiezan las discusiones. Y no se conocen que son miembros del solo cuerpo. Se le olvida. Cuando no hay paz en nuestros corazones, estamos en pecado. Ponte en paz, dijo, con tu adversario. Hay que perdonar, hermanos. Sí. Hay que ponernos en paz. Porque si no, no veremos al Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La paz. Sigamos. La paciencia. Hay que ser pacientes, hermanos. Muchas veces hay hermanos en las iglesias que no tienen la madurez espiritual. Y a veces sabemos otros que no tenemos mucha paciencia. Pero la paciencia es un facto y es un fruto del Espíritu Santo. Hay que ser pacientes. Pablo fue paciente, hermano. A tal grado que dejó de comer solo porque a uno no le gustaba la carne. Porque decía que no, que la carne no sé qué. Entonces Pablo dijo, porque hay algunos débiles, dijo. Comió de legumbres. Imagínense la paciencia. Hay que ser pasivos. Hay que ser pacientes. Hay que esperar al Señor Jesús pacientemente. Soportémoslo los unos a los otros.
paciencia de Job dice que le espera. Imagínese Job, cuánta paciencia tuvo. Y fue tan paciente, hermanos, que hasta la mujer que tenía Lo dejó. no lo dejó porque después se volvió a juntar con ella. Porque Job dice, líbreme Jehová de ver en mis ojos a otra virgen, dijo. Se volvió a juntar con la misma. Pues. Después que lo desechó, a ver en la condición que estaba. La paciencia, hermanos, es un facto importante. Es necesaria en nuestra vida. Y es un fruto del Espíritu Santo. Si usted no tiene paciencia, demándesela al Señor. Así es, hermano. Hay que ser pacientes. Hay que soportarnos. Los unos a los otros. Porque si nosotros somos pacientes, entendemos de que si nos acaba la paciencia, vamos a hacer errores, hermano. Vamos a dañar a otras personas. Por eso la paciencia es un facto importante. La benignidad. Otra. La benignidad dice la Biblia que nos guía al arrepentimiento. Hay que ser benignos, fructuosos con los hermanos. El otro, la bondad de fe. O la bondad, perdón, y fe es otra. Hay que ser bondadosos. ¿Cuántos van? Imagínense cuántos frutos son. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Cumplimos con todos esos nosotros, hermanos. Aleluya. Hay que ser bondadosos, dice la Biblia. ¿Y qué es ser bondadoso? O a veces preguntamos, ¿y qué es ser bondadoso? Hay que compartir Amén, hermana Juanita. Hay que compartir, con hermano. los demás que necesitan. Por eso cuando nosotros convocamos a las vigilias aquí y se le manda un mensaje, hermano, ¿quién quiere colaborar? Hay un silencio por rato. Sí, que quede en pausa. Queda en pausa hasta que dice, yo voy a llevar tal cosa. No hay bondad, mano. Ahí empiezan todo, yo voy a llevar esto. Y lo otro, ¿verdad? Hay que ser bondadosos. La bondad es algo que nos nace del corazón. La bondad es algo que a nosotros nos apetece darle a alguien, de compartir con los hermanos. Yo no le voy a negar un plato de comida, hermano, ¿cómo me pone atrás? Si me invitan a comer allá al buffet, yo voy, pues. Es verdad, hermano, hay que ir. Pues sí, pues si no es la bondad, pues de usted, pues que me quiere dar. Hay que convivir con los hermanos. No solo es venir al culto y con la misma para atrás. No, hermanos, hay que ser bondadosos. Hay que dar. Hay que, hermanos, aunque no sea un culto, hay que reunirnos esto y lo otro. Sí. Hay que ser bondadosos con los mismos. Y no solo con los hermanos, también con los de afuera, pues. Para que ellos vean que han sido transformados y que están cumpliendo un fruto del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Fue bondadoso Jesucristo cuando alimentó a aquellos 5,000. Imagínense 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y les dio de comer a todos hasta que se llenaran. Por eso usted cuando le dé a alguien pregunte si ha quedado con hambre o no. El último y el más importante, la fe. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que no se ve. La convicción, dice, de lo que se espera. Si nosotros tenemos fe y confiamos en el Señor, podemos lograr cosas grandes y maravillosas. Si la fe en nosotros es un pilar fundamental para que nosotros podamos continuar la vida de creyente y para que el Espíritu Santo redarguya en nosotros y abunde este fruto del Espíritu. La fe es muy importante. Miren la fe que tuvo Abraham cuando Dios le pidió a Isaac en sacrificio. Y Abraham se ha de haber estado confundido. Pues bueno, ¿y cómo es esto? Que Dios dice que me va a dar una descendencia como las estrellas y como las arenas. Y me lo está pidiendo. Cualquiera duda de su... Pero Dios conoce el plan y pone a prueba nuestra fe. A ver si todavía estamos maduros en ello. Y dice la Biblia que Abraham, dice, se levantó muy de mañana y no le dijo a su esposa, hermano, algo muy importante ahí.
Hay que tener Se comunicación. fue, dice, con sus criados a ofrecer holocausto. Y cuando estaban en el monte, dice que les dijo a sus criados que se quedaran ahí. Y el muchacho y yo, dice, iremos a ofrecer y volveremos. Dice. Mire qué fe la que tuvo Abraham. Y volveremos. Abraham sabía de que Dios le había pedido un sacrificio a Isaac. Pero él confiaba en él y tenía la fe de que algo iba a pasar. Mira la fe que tuvo Noé. ¿Cuándo habían visto una nube llena de agua? ¿O cuándo habían visto lluvia en ese tiempo? Sí, nunca. Algo imposible, hermanos. Algo imposible para ellos en ese tiempo. Pero Noé tuvo fe y construyó un arca aunque no lloviera. Muchas veces nosotros hacemos cosas y parecer de la gente parecemos tontos. Pero Dios conoce el propósito de cada uno de nosotros. Dios conoce el propósito y Dios conoce la fe que cada uno de nosotros tenemos. Y conforme tu fe, te será hecho, dice la Biblia. Si no tenemos fe, entonces no vamos a recibir nada, hermano. Gloria al Señor. Voy rápido. No debemos contristar al Espíritu. El libro de Efesios nos habla de esto. De que no debemos contristar al Espíritu. Búsquese Efesios capítulo 4, versículo 30 al 32. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Contristar al Espíritu. ¿Lo tenemos, hermano? Leemos Efesios capítulo 4 Bendito Dios. versículo 30 al 32. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escuchen lo que dice. Y no contristáis al Espíritu. Y más abajo dice que se quite toda amargura. ¿Cuándo contristamos al Espíritu nosotros? Cuando hay enojo en nuestras vidas. Cuando hay ira. Cuando hay gritería y maldicencia. El enojo, hermanos, es algo eficaz que en un momento se da. La ira. Hay muchas personas que son iracundas en la iglesia, hermano. Hay muchos líderes que son iracundos, que son enojados. Que el Señor nos ayude. Y eso es contristar al Espíritu. Porque lo que habla Gálatas es lo contrario de lo que dice Efesios. Porque si hay amor no debe de haber enojo. Porque si hay paz no debe de haber ira ni amargura. Entonces contristar al Espíritu con estas cosas es muy peligroso. Y no solo con estas. Hay muchas más cosas que contristan al Espíritu. Por eso es que hoy en día hay un montón de iglesias divididas, hermano. Hay unos problemas tan serios y tan graves que a los ojos de la comunidad hasta ellos se echan de ver. En la iglesia donde yo me congregaba en El Salvador, surgió un problema ministerial y surgió un problema de la casa pastoral. Sí. Y ese problema lo llevaron a la iglesia.
A tal grado que el día de hoy están peleando terrenos y la iglesia está dividida. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está ahí? Y no solo en la iglesia donde yo me congrego. Hay un montón de iglesias también, donde el diablo ha tomado ventaja por la inteligencia de muchos líderes. Porque se quieren hacer dueños de la iglesia. El pastor ni el líder aquí no es dueño de la iglesia. Es del Señor la obra, hermano. La obra es del Señor. Y si te ha puesto a ti en un cargo es para que cuides su obra, no es para que la destruyas. Exacto, hermano. Si Dios te ha dado el privilegio, si Dios te ha dado el honor de tú liderar una iglesia, por favor cuídala. Porque es precio de sangre. Y es la sangre del Cordero que derramó en la cruz, pagando los pecados por cada uno de nosotros. Pero parece ser que hoy en día están peleando puestos y cargos, Van a quedar, hermano. peleando terrenos, peleando bienes. Y lo pagaron antes. Más aún no saben que lo más importante es llevar almas al cielo y no ganar terrenos aquí en la tierra. Y parece que se está agarrando de moda esto, de causar divisiones en medio de las iglesias. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, dice la Biblia. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos para el mal y el que siembra discordia entre los hermanos. Tengamos cuidado nosotros, amada iglesia, lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Que sea para Es muy importante que el Espíritu Santo nos guíe. Es muy importante que la iglesia tenga discernimiento del Espíritu Santo. Es muy importante que la iglesia haya el Espíritu Santo. Porque si no estamos secos. Aleluya. El profeta Ezequiel, el Señor lo llevó a una visión que miraba un valle de huesos secos y alrededor habían huesos y los huesos eran muchos, dice la Biblia, y resecos en gran manera. Y dice que Jehová Dios le habló: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes, le dijo. Profetiza. Así le digo. Y empezó a profetizar. Y dice que los huesos se fueron juntando a sus huesos, cada uno al cuerpo que le pertenecía. Y sus muslos sobre muslos. Y sus tendones sobre tendones. Y subió carne y luego piel. Y ahí hay un misterio muy importante. Que después de que se hubo transformado el cuerpo de cada cuerpo que estaba ahí, después que los huesos agarraran carne, tendones y agarraran piel, estaban aún muertos. Y dice la Biblia que aquel número de huesos y aquel número de personas que después reencarnaron eran muchos. Pero estaban muertos aún después de haber recibido carne, después de haber recibido huesos. ¿Por qué? Porque no estaba el Espíritu. Porque no había Espíritu. ¿Y qué le tocó al profeta? Volver a profetizar para el Espíritu. En otro tiempo nosotros éramos muertos en delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos trajo a su gracia, hemos sido redimidos y hoy estamos vivos para Él. Pero no permitamos que nos vuelvan a profetizar, hermanos. Porque después de que Dios nos haya librado del mal, después de que Dios nos haya restaurado y nos haya transformado, esperamos que nos vuelvan a profetizar para que el Espíritu de Dios nos guíe. ¿Qué pasó con estos huesos? Estaban muertos, estaban paralíticos, los cuerpos estaban ahí, pero no tenían vida. No tenían vida. Eran los muy cuerpos sin vida. No tenían sentir ni movimiento, nada. Así vemos muchos en las iglesias hoy en día. Estamos completos en cuerpo, pero no tenemos el Espíritu de Dios. No nos gozamos.
No nos alegramos. ¿Cuántas veces aquí se han dicho el que quiera tener tiempo? Nadie, hermano. Sí. Ya nos va a ayudar, hermano. Aleluya. ¿Acaso el Espíritu Santo se ha alejado de la iglesia hoy en día? Hoy cuando más cerca estamos de la gloria de Dios, hoy cuando más cerca está la venida de Cristo, Amén, así es. parece ser que la iglesia duerme y está tomando poca importancia en esto que está aconteciendo hoy en día. Tiempos malos. ¿Cuántas guerras, cuántas enfermedades, cuántas cosas se están viviendo hoy en día? Y la iglesia parece ser que no despierta, que todo es normal. Parecemos cuerpos sin espíritu. La iglesia está pasando por una decadencia espiritual, hermanos. Y parece ser que muchas veces se ofende cuando se predica la verdad o el evangelio. Discúlpeme, pero No pida disculpas, hermano, por hablar la verdad. entonces dice la Biblia que después profetizó al Espíritu. Dice que se escuchó, dice, como un viento fuerte. Y el Espíritu entró en aquellos cuerpos y aquellos cuerpos anduvieron. Y ese cuerpo era el pueblo de Israel. Después tuvieron vida. Veamos nosotros si hay vida en nuestros cuerpos, hermanos. No vida natural, vida espiritual. Amén, así es. Porque hay una profecía que dice que y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel es verdad. A toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Así es. Imagínense, Promesa. cuando volvemos a escuchar la historia de cómo comenzó la iglesia, se cuentan muchas historias de cómo la gloria de Dios se movía. Sí, es verdad. Yo escuchaba que las hermanas recibían himnos revelados y era el himnario que usaba la iglesia. Existen, hermano. Yo escuchaba, hermanos, que los jóvenes danzaban y profetizaban. ¿Verdad? Habían sueños, habían profecías y se cumplían. Había sanidades y milagros. Pero ahora, ¿cuánto cuesta ver un milagro, hermano? ¿Cuánto cuesta ver una visión, una profecía, una revelación? No hay búsqueda. Y es algo que no lo podemos ver normal porque es angustioso esto. Porque parece ser que la iglesia se está alejando de Dios cuando más cerca debemos de estar. Parece ser que cuando éramos pobres buscábamos más a Dios y ahora que tenemos riqueza nos hemos alejado. ¿Así pasa, hermano? Bendito el nombre del Señor. Parece ser que solo buscamos a Dios cuando estamos en medio de la prueba. Porque hay gente tan sagaz en el evangelio que quiere el milagro pero no quiere reconocer que es pecador. Que quieren que oren por él pero no quiere aceptar a Cristo. Que el Señor reprenda al diablo. El evangelio tampoco es libertinaje Sí. No, ni mercadería. poco. Por tanto, tengamos cuidado, hermanos. Es verdad, hermano. Solamente el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a toda justicia. Solamente el Espíritu Santo es el que transforma nuestras vidas. Solamente el Espíritu Santo es el que nos consuela y es el que da la autoridad y el poder de poder hablar la deidad de Dios. Gloria a Dios, amén. El Espíritu Santo. La iglesia debe clamar por el Espíritu Santo. La iglesia debe clamar por el derramamiento del Espíritu. La iglesia debe sentir la presencia del Espíritu Santo. Que se deje guiar por el Espíritu Santo. Cuando los jóvenes se dejan guiar por el Espíritu Santo, todo les va bien en la vida. Cuando los ancianos se dejan guiar por el Espíritu Santo, ellos son consolados. Cuando la iglesia se deja guiar por el Espíritu Santo, hay bendición en nuestras vidas. Oh, amén. Hay bendición. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos revelación, tenemos la verdad.
Nadie nos puede engañar porque tenemos al Espíritu Santo, el que nos guía a toda verdad. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Joel capítulo 2, versículo 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, dice. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos verán visiones, y también sobre los siervos y siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces ha clamado usted por un derramamiento de espíritu en su vida, hermano? Gloria a Dios. ¿Hemos clamado por derramamiento del Espíritu Santo? ¿Hemos sentido la presencia de Él alguna vez? Sí, hermano. ¿Hemos tenido experiencias con Dios? Aleluya. ¿Ha visto las bendiciones de Dios sobre su vida? Amén. ¿Ha visto la mano del Señor sobre su vida obrando grandemente? Gloria a Dios. ¿Y por qué no alabamos al Señor? Amén. ¿Por qué no glorificamos su nombre? ¿Por qué no exaltamos que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice la Biblia. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Si el Espíritu Santo te ha tocado alguna vez, es momento de volver a esa unción. Amén. No solo quedemos con la historia del pasado, hoy también lo podemos hacer si clamamos por el Espíritu. Hoy también Dios puede obrar si clamamos por el Espíritu. Hoy también Dios puede hacer una obra en tu vida si clamas por el Espíritu. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque es necesario tener al Espíritu Santo. Amén. Es necesario que guíe nuestras vidas. Amén, hermano. Es necesario que guíe a nuestra paz en la iglesia. Es necesario que el Espíritu Santo redarguye nuestras vidas. Es necesario el Espíritu Santo administre nuestras vidas, hermano. Es muy importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a orar, hermanos, por el derramamiento del Espíritu Santo.